pero Cepeda representa a una verdadera vertiente de izquierda frente a Roy. ¿Qué sucede? El cálculo del presidente, según lo entendemos muchos, es que ninguna figura verdaderamente de izquierda gana en segunda vuelta. ¿Sí? Y ese es el cálculo que yo creo que nos toca hacer a todos los que queremos en últimas incidir sobre el resultado final. Creo que esto es algo que el presidente tiene claro, es algo que Roy sabe, creo que es algo que el mismo Iván Cepeda sabe, y por lo tanto yo creo que se va a encontrar el mecanismo para que en algún momento Iván Cepeda decline esa candidatura a favor de Roy Barreras o de una figura como Roy Barreras, es decir, de la política tradicional que no representa para nada esas aspiraciones de cambio que nosotros tenemos. Somos más de 8 millones de colombianos viviendo en el exterior. Después del petróleo somos el segundo renglón de la economía. El año pasado enviamos remesas por 12.000 millones de dólares. Queremos tener voz y queremos tener una representación digna porque tenemos mucho que decir. Bienvenido, Luis Carlos Reyes, ¿cómo estás? Hola Pablo, gusto estar con ustedes, contigo y con Yayis. Qué chévere, Yayis, ¿cómo te ha ido? Pablo, Luis Carlos, muy bien, muy contenta de estar acá en esta conversación con Mr. Taxes, Mr. Business, y este hombre que me cae muy bien, además me parece que hace muy buenas comunicaciones. Bueno, además ustedes son dos académicos, yo te veo ahí en la universidad y la gente ya está en Navidad yéndose Ya para... acá se está yendo todo el mundo. ¿Ah? Aquí estamos embalando a todos tus compañeros que tenían que estar sentados ahí, ¿o no? No, ya todo se va acabando en la universidad. Luis Carlos, ¿extrañas la universidad? ¿Dictaste clases ahora? ¿Volviste o ya no? Sí, ahorita acabo de terminar de dictar principios de economía este semestre. Wow, qué chévere. ¿Y cómo es la vuelta después de haberte convertido en un personaje tan famoso en Colombia? ¿Qué te dicen tus alumnos? ¿No te hacen muchas preguntas políticas? No, casi no me hacen preguntas políticas, pero a veces, digamos, después de clase o en el receso conversamos. Claro que sí, esos temas sí me preguntan. Ah, chévere. Bueno, la última vez que hablamos no eras candidato presidencial, ahora eres candidato presidencial. Cuéntame cómo te ha ido, cómo fue esa decisión para tomarte como tan a pecho y tan en serio la cosa como para decir, me lanzo, quiero ser presidente de los colombianos. Bueno, es parte de varias cosas, ¿no? Una que siendo uno observador desde fuera del gobierno, uno tiene una serie de diagnósticos, de intuiciones y todo, pero estando adentro empieza uno a confirmar algunos de ellos, de pronto otros a cambiarlos un poco, pero saliendo de ahí uno tiene una visión de lo que deberían ser las cosas y al ver que definitivamente no está planteándose lo que yo considero que es urgente por parte de ninguna candidatura, y de hecho pues ya hablaremos más de lo que está ocurriendo seguramente en la izquierda. Me parece importante que haya una candidatura que sea una voz con un enfoque en las transformaciones que ya empezaron en el país, en seguir adelante y no en regresar a lo que teníamos antes de 2022, pero también que sea crítica con una serie de cosas que nos han vendido como inevitables en este gobierno, pero que no lo son, y que quienes más nos las venden como inevitables son los que se lucran de ellas, y que pues muchos nos llaman a la unidad con algunos de estos elementos, de estas personas, pero creo que es una falsa unidad. O sea, la ruptura entre esos fines, esa visión progresista que llegó al poder en 2022 y esas personas ya se dio hace rato, que ellos nos exijan unidad, me parece que no es pertinente. Antes de entrar en eso,
me gustaría preguntarte ese paso de ser profesor a pasar a la política, unos cargos tan complicados que tienen que ver pues con la plata del país, con la plata que se necesita para ejecutar, para hacer cosas, con los impuestos. ¿Qué significó para ti ese cambio? ¿Qué significó éticamente, emocionalmente? ¿Cómo viviste tú ese terremoto de pasar de la academia, de estar compartiendo cosas, de estar compartiendo con los alumnos, digamos, construyendo cosas mucho más tranquilamente y desde un plano intelectual, a pasar a este terremoto de la política en Colombia? Sí, para mí la academia siempre ha sido un escenario para pensar sobre el tipo de sociedad que queremos, por lo menos desde la economía, desde las ciencias sociales, claramente lo es. Entonces, llegar a estos cargos, pues no, digamos, es algo sobre lo cual había reflexionado mucho antes de llegar, qué tocaría hacer, qué sería pertinente. Entonces era el reto de llegar a implementar esa visión, y de lo que más cuenta me doy es que se requiere no solo la visión, las ideas que son importantes, sino también la disposición a escuchar a todo el mundo, empezando por quienes llevan, por ejemplo, como funcionarios públicos toda la vida del gobierno, escucharlos, entender su punto de vista, no necesariamente estar de acuerdo, pero escuchar, entender por qué llegaron en términos de sus convicciones, de su visión acerca de por qué tal o cual política tiene que ser así, tal o cual norma tiene que ser así, si la vamos a cambiar, qué objeciones tienen, que podamos sobreponernos a ellas manteniendo el espíritu de los cambios. Eh, es importante estar abierto a escuchar y a cambiar de punto de vista, por un lado. Y por otro lado, y esto en algunos colegas que también venían de la academia, me di cuenta de que a veces también es importante tener como la fuerza para mantenerse firme uno en sus convicciones frente a lo que toca hacer éticamente, ¿sí? No quiero profundizar en algunos casos en los que me da eh, realmente tristeza a nivel personal, pero ver personas que compartían conmigo el mismo, desde afuera, desde antes, el mismo diagnóstico acerca de lo que pasaba al interior del gobierno en términos de corrupción, del Estado colombiano, quiero decir, no específicamente o exclusivamente de este gobierno, más bien. Pero sí ver cómo ante las cosas que nosotros sabíamos que nos íbamos a encontrar, les daba miedo denunciar, terminaron de pronto apoyando o acomodándose por miedo, ¿sí? O sea, por miedo eh, de pronto a perder un cargo que valoraban, de pronto en algunos casos, que eso es más complicado, eso eso es difícil juzgarlo, a su integridad personal, a la persecución, a quedar mal con personas que sentían que les debían una lealtad que iba más allá de la lealtad a la Constitución y las leyes. Todo eso es uno de los retos que uno se encuentra cuando pasa de la teoría a la práctica. ¿Cómo hace uno entonces? Porque a pesar de todo eso, usted decide irse para la presidencia, ¿no? O sea, ya sabiendo lo que sabemos, sabiendo lo que se enteró, decirse para la presidencia, pero entonces, ¿cómo piensa usted saltarse eso o solucionar eso? Porque al final lo que vimos o lo que hemos visto un poco es que 4 o 5 personas que son éticas, que son buenas, pues al final no llaman agua y los acabaron sacando de ese proyecto. Entonces, ¿cómo hacer para que eso se pueda subsanar, que es uno de los grandes cambios que tendría que seguir en ese gobierno de izquierda? ¿Cuál sería la solución? Bueno, un diagnóstico que viéndolo desde cerca, mejor dicho, que hiperconfirmé, es que un problema central del Estado colombiano, y por lo tanto un problema central en la implementación de los mecanismos que les van a garantizar algún día a los colombianos el cumplimiento de sus derechos constitucionales, el problema central es la manera en que se relaciona el Ejecutivo con el Legislativo. ¿Sí? Digamos que no es exageración decir que la moneda de cambio del Ejecutivo para lograr que el Legislativo haga lo que quiera son contratos a dedo a congresistas y nombramientos de personas vinculadas con las economías ilícitas en cargos del Estado que deberían estar combatiendo esas economías ilícitas,
¿sí? Esto desafortunadamente pues ya lo estamos viendo con la solicitud de arresto de Ricardo Bonilla, por ejemplo, ya estamos viendo que tristemente ocurrió en este gobierno, pero tenemos que tener en cuenta y no podemos caer en la falacia de pensar, y que muchos quieren que se piense, que esto se lo inventó este gobierno. No, desafortunadamente faltó la convicción de venir a implementar una serie de transformaciones que teníamos que implementar, pero esto viene funcionando desde hace muchos años y todo tipo de cosas con las que algunos estarán de acuerdo, otros en desacuerdo, se han implementado de esta manera, ¿sí? Desde la reelección de Uribe, el acuerdo de paz de La Habana, luego eh, digamos, el desfalco de los recursos de la paz. Todo esto ha sido consecuencia de esa manera, de ese mecanismo al que perversamente llaman gobernanza o experiencia en la gestión pública, de cambiar leyes por contratos a dedo para congresistas y por nombramientos en cargos críticos del Estado. Y mi preocupación con esto no es solo la preocupación ética de que esto está inherentemente mal, sino también de que tiene unas consecuencias que terminan socavando todos esos grandes fines que nosotros buscamos. Sí, o sea, si nosotros le entregamos la DIAN al contrabando, si le entregamos la Aerocivil al narcotráfico, etcétera, no, a cambio de que nos pasen unas reformas sociales, por decir algo, ¿sí? Pues lo que estamos haciendo es permitiendo que unas economías ilícitas que financian la violencia en el país y que socavan el derecho de los colombianos a la vida, a la seguridad, también a la educación y a la salud, tengan el poder de facto. Podemos pasar unas leyes muy bonitas, pero si le entregamos a la criminalidad cargos claves del Estado, si permitimos que se desfalquen los recursos públicos a punta de contratos a dedo a amigos de congresistas, y si permitimos que la planeación de lo que se hace con los recursos que no se roban, pero que tenemos que volver muy opaca para que se pueda usar de manera eficaz todo eso que hemos recaudado en principio para trabajar para las necesidades del pueblo, terminamos, no sale lo comido por lo servido, si el sapo tragado no nos sirve de nada. Total. A mí me parece que muchísima gente pensó que después de esa salida tan traumática que tuviste del gobierno, te ibas a ir tranquilamente otra vez a la universidad, a tus clases y tal, pero cuando nos enteramos de que vas a ser candidato presidencial, yo quedé como, wow. O sea, no solamente no te conformas con irte en silencio, sino que das el paso adelante y dices, voy a hacer una candidatura presidencial. Cuéntame ahí, ¿cuál fue ese punto de inflexión? ¿Por qué no te fuiste tranquilo para la universidad? Porque además te estigmatizaron tanto. Aquí tuvimos que hacer 2 programas a explicar, por favor, la estigmatización que te hizo el mismo presidente sobre el tema del genocidio en Palestina. O sea, una cantidad de cosas muy injustas que te han pasado a ti, que no tenías ninguna necesidad de todo eso. Y sin embargo ahora dices, no, huyo hacia adelante, no, voy a enfrentarlo y voy a intentar ser candidato presidencial. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue esa decisión? Yo creo que es algo muy, digamos, todos tenemos distintos tipos de temperamento. El mío es que cuando veo que algo se está haciendo mal, que algo se está haciendo de manera injusta, falta de la ética, que se le está mintiendo a la gente, que sí, que hay una situación en esencia injusta, yo no me puedo quedar callado frente a eso. ¿Sí? O sea, para mí es una necesidad existencial levantar la mano y decir, creo que tenemos que hacer tal y cual y tal otra cosa, y les propongo que lo hagamos de esta manera. Para mí esto no es el cumplimiento de un sueño, sí, que creo que muchas veces las candidaturas a cargos de elección popular se enfocan de esa manera, sino que es más bien el asumir una responsabilidad que siento que tengo después de haber oído lo que he oído, de haber visto lo que he visto. Creo que necesito primero contarlo y segundo plantear un camino para solucionarlo, porque además creo que sé cuál es. Lo que pasa es que el panorama político me parece bastante complicado en un país tan polarizado en el que cuando tú sales a hacer una denuncia te están diciendo que lo que estás haciendo es fuego amigo porque estás denunciando precisamente a alguien de tu propio partido. Entonces la cosa se convierte o en estás a favor de Petro o estás en contra de Petro. Has sido ministro de Petro y has denunciado cosas
entonces ahora estás en contra de Petro. Entonces, ¿cuál es tu nicho político? ¿Cuál es la gente que podría en un momento dado creer en ti o seguirte o votar por ti? Porque esa es la parte complicada, ¿no? Siendo A o B todo en Colombia. Sí, o sea, primero yo no estoy en contra de Petro ni a favor de Petro. Yo creo que ese caudillismo de la política colombiana nos hace mucho daño. Sí, creo que habiendo tenido muchas fallas, el presidente Petro lideró un movimiento y un esfuerzo que nos permitió ver en el país que puede llegar al poder una candidatura presidencial de bases populares. ¿Sí? Solo eso ya cambia completamente el paradigma político en el país, por un lado. Por otro, es innegable que se han hecho cosas positivas en el gobierno, algunas de las cuales me enorgullezco de haber liderado yo, como la reforma al estatuto aduanero, como la reforma al, la negociación de una nota interpretativa del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos para proteger a Colombia de demandas multimillonarias de empresas estadounidenses, en fin, y otras cosas que se han hecho en el gobierno, pero creo que la izquierda en Colombia, si va a ser el tipo de movimiento social que queremos, tiene que ser una izquierda post-petrista y de hecho post-caudillista. Si lo mío no es el ser pro o anti tal o cual persona, ya cada cual vive con su legado, con su conciencia y no debemos estar mirando atrás, lo que tenemos por delante es el futuro del país y eso es en lo que yo me enfoco. Yo no estoy en contra de esas personas que sinceramente creyeron en el cambio, porque yo soy una de esas. Haber visto fallas en este gobierno no me hace pensar entonces, uy, qué maravillosa esa época del uribismo, pues, o sea, que eso no se sigue lógicamente. ¿De dónde sacan todos estos candidatos de derecha que el país, porque ve fallas en este gobierno, entonces los va a querer a ellos? Ahí están pecando de... ¿Qué pasó? No, te fuiste en lo mejor. Te fuiste en lo mejor. ¿Cómo así? Tienes que repetir de dónde sacan esos candidatos de derecha. Eso estaba buenísimo. Yo estaba aquí, Claro. Yo aquí con mis palomitas. Se cayó. ¿No? ¿De dónde sacan esos candidatos de derecha que el país, porque haya visto fallas, incluso grandes errores en este gobierno, van a concluir que el país quiere regresar al uribismo, al despojo de tierras de campesinos, a frenar la reforma agraria? ¿De dónde sacan que porque Petro haya cometido errores queremos regresar a una sociedad que privilegia a unos pocos, que excluye a las comunidades indígenas, que excluye a las comunidades afro, que excluye a las grandes masas urbanas? Están muy equivocados, están pecando pues de creerse que porque han tenido el poder lo han tenido, lo van a tener indefinidamente, y eso no es así. Lo que sí nos hace falta es tener una visión crítica hacia lo que se ha hecho en estos 3 años para poder enderezar el rumbo y alejarnos completamente de ese pasado que yo creo que todos queremos dejar atrás. Oye, dijiste algo que me llama la atención porque siento que es algo que no ha dicho ningún candidato hasta el momento. Bueno, Cepeda lo ha tocado, pero digo, de todas estas candidaturas que yo siempre lo he dicho, ya me siento un poco saturada de lo emocionales que son y de el revuelto que ya uno ve y dice, acá no hay política, sino hay como un show muy grande. Y tú dijiste algo, dijiste, yo sé lo que vi y sé cómo solucionarlo. ¿Qué viste y cómo lo vas a solucionar? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, veo una cultura política en la cual tanto las personas que tienen buenas intenciones de transformar para bien el país, como las personas que llevan mucho tiempo enriqueciéndose a costa del Estado, delinquiendo con complicidad del Estado, más bien poniendo al Estado a ser cómplice con sus delitos, todos ellos comparten algo, y es la visión de que en Colombia la política no se puede hacer sin esto que yo mencionaba de pasar leyes a punta de contratos a congresistas y a punta de puestos críticos para el control de las economías ilícitas entregados a esas economías ilícitas. Y eso para mí es muy importante porque si de algo se amplió mi visión estando en el Estado, es de todo el daño que esto le hace al país, más allá de pronto de que se hagan unas cosas que son inherentemente malas. Entonces, repasemos, ¿sí?
Primero, quienes obtienen estos contratos a dedo son el mismo grupo de congresistas, principalmente en las comisiones económicas del Congreso, que también hacen lobby por los cargos críticos para el control de las economías ilícitas, ¿sí? Entonces es un mismo grupo de personas a través de las cuales tiene que pasar todo presupuesto general de la nación, toda reforma tributaria. Y para que ellos tengan ese control de los contratos a dedo, se necesita que exista un sistema presupuestal muy opaco. Si uno coge el presupuesto general de la nación y trata de identificar, vea, ¿dónde es que están esos aviones sobre los que estamos debatiendo? No los va a encontrar. Vamos a identificar dónde están los subsidios de tasa de interés del ICETEX, vea, yo quiero buscar eso, no los va a encontrar. Si quiere buscar dónde está la plata de familias en acción, de jóvenes en acción, no lo va a encontrar, ¿sí? No estoy diciendo que no se pueda encontrar, pero no hay una, o sea, no se puede encontrar si uno, se puede encontrar si uno va entidad a entidad preguntando, pero no hay un presupuesto general de la nación programático que nos diga a qué se destinan los recursos, con qué fin. ¿Sí? Y eso es muy preocupante porque la plata que no se roban, que es la mayoría no se la roban, pero la plata que no se roban queda muy mal utilizada si la estamos utilizando a oscuras. Si uno de los grandes problemas del país es la falta de planeación en todo, desde la política industrial hacia el futuro de la política educativa, en todo hay falta de planeación. Pero es muy difícil, un ejercicio, si uno va a hacer un ejercicio de planeación, uno tiene que empezar por saber qué está haciendo su organización, en este caso el Estado, en qué se está gastando la plata, con qué fines, y qué proyecta que haga con esa plata durante el horizonte para el cual está planeando. Hoy en día, un presidente de la República con su ministro de Hacienda y con su director de planeación no tiene la información para sentarse con el presupuesto general de la nación a ver programáticamente en qué se está gastando la plata. Puede ver en qué entidades, pero es que no es lo mismo decir estamos gastando tanto en el Ministerio de Defensa que decir estamos gastando tanto en el fortalecimiento de la Armada en los ríos del país versus la Armada en el mar, porque en el río tenemos estos problemas de tránsito de cocaína y por lo tanto fortalecemos economías ilegales si no controlamos, entonces tenemos que controlar. Ese nivel de detalle no existe y el presidente ni nadie pueden planear de esa manera. Y esto es una consecuencia directa de que tengamos que tener un presupuesto opaco, el presupuesto evolucionado para ser opaco, con el fin de permitir ese desfalco de recursos. ¿Sí? Entonces, problema de esa relación entre ejecutivo y legislativo que tenemos hoy en día, número uno, para otorgar los contratos a dedo se necesita un presupuesto opaco y entonces eso genera desperdicio tremendo, incluso con la plata que no se roba. Número dos, la otra parte de esta relación ejecutivo-legislativo es que los cargos neurálgicos del Estado se le entregan para las economías ilegales. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre si le entregamos las aduanas al contrabando? Primero, permitimos lavar activos del narcotráfico con el contrabando, dinero tanto de contrabando como de narcotráfico que se va a financiar las economías ilegales que financian también a las insurgencias violentas que tenemos en el país. Entonces, esta relación ejecutivo-legislativo se nos vuelve también un problema de seguridad. Con todas nuestras políticas de paz y de seguridad, si las pasamos así por el Congreso, estamos financiando indirectamente el problema de seguridad que estamos tratando de solucionar con esas leyes. ¿Sí? Hay daños colaterales muy importantes. Uno es con el contrabando, no es solo que se esté favoreciendo el lavado de activos, no es solo que se esté financiando la violencia en el país permitiendo esto, sino que obviamente hay menos recaudo tributario que nos deja menos plata para financiar estas grandes reformas sociales, nos deja menos plata para la salud, nos deja menos plata para la educación, nos deja menos plata para las vías terciarias, nos deja menos plata para llevar justicia a todas partes del país. ¿Y qué sucede? Si nos vamos a ver la situación de seguridad del país, si uno habla con los miembros de la fuerza pública, se da cuenta de que, y uno les dice, ¿qué necesitamos para solucionar la grave situación de violencia que aún tenemos? Uno piensa que lo primero que le van a decir es, necesitamos más plomo, dennos armas, dennos... sí. Y resulta que lo que dicen es, necesitamos que llegue todo el Estado a esos territorios que estamos tratando pues de pacificar. Porque, por ejemplo, es muy difícil yo llegar como
inteligencia, digamos, del ejército, de la policía, Dirección Nacional de Inteligencia, es muy difícil yo llegar a hacer inteligencia en un territorio que quiero asegurar, que eso requiere ganarme la confianza de informantes dentro de la población. Si ellos saben que el Estado colombiano va a llegar a desmantelar una fuerte fuente de ingresos que mal que bien ellos tienen y que el Estado colombiano ya tiene una historia probada de que no les va a llevar nada a cambio. Entonces, si yo continúo entregando el recaudo a través de las aduanas y de la DIAN a las economías ilícitas, quito recursos que me permitirían llevar institucionalidad a esos sitios donde quiero solucionar la violencia que está financiada precisamente por ese contrabando, ¿sí? Y todo esto surge de que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo se maneja con esa moneda de cambio, contratos a dedo y puestos neurálgicos para controlar las economías ilícitas. Y uno dice, bueno, listo, llevemos opciones, llevemos oportunidades de generación de ingresos. Entonces, fortalezcamos la industria nacional. ¿Con qué se encuentra uno? Que también porque una de las cosas que se hace es entregar las aduanas a cambio de las grandes reformas de papel. Entonces tenemos una situación grave de contrabando, a través del cual, como se están lavando activos, no hay manera de competir con el contrabando. No porque en otro país produzcan las cosas mucho más baratas que lo que las pueden producir los colombianos, sino porque, como es lavado de activos, se terminan vendiendo acá a precios inferiores a los que se venden en ese país que se compran, porque es lavado de activos. Entonces, ¿qué industria nacional, qué industria textilera, qué industria de calzado, qué industria cebollera puede competir con productos que entran por debajo de su costo precisamente porque estamos entregando las economías ilícitas como moneda de cambio en el Congreso? ¿Sí? Eso es muy grave. Y bueno, si complementamos esto con los recursos públicos que se roban, ¿sí? Conversé recientemente con Mauricio Toro, quien fue presidente del ICETEX, acerca de por qué subieron las cuotas del ICETEX para los estudiantes que están pagando esos préstamos estudiantiles. Y me decía, no, pues es que cuando yo fui al Congreso a pelear por los subsidios que necesitábamos para esos préstamos, el Congreso dijo que no, que eso era necesario, que lo que era importante era mandar plata a la UNGRD, ¿sí? Así como a mí me quitaron plata de la DIAN para mandársela a la UNGRD. O sea, y todo esto, pues ya empieza a salir a la luz que todas estas concesiones a la criminalidad, especialmente la criminalidad de las comisiones económicas del Congreso de la República, tanto contratos como puestos, nos está costando, o sea, se hizo en nombre de pasar las grandes reformas sociales. Se hizo en nombre de eso, pero ¿dónde quedan las reformas? ¿Sí? Nos tragamos el sapo y solo quedamos con sabor a sapo en la lengua, pero no hay más que eso. Entonces, se necesita reformar esa relación y eso, la única manera práctica de hacerlo es que un presidente de la República tome la decisión de hacerlo. ¿Sí? Los presidentes de la República han tendido a cometer el error de pensar que gobernar es legislar, cuando gobernar es ejecutar. Nosotros tenemos leyes que garantizan un montón de derechos y de programas y de cosas para los colombianos que realmente no sería trágico que pasáramos 4 años sin hacer leyes, si nos dedicáramos a gerenciar bien el Estado y sobre todo gerenciarlo en pro de quienes tradicionalmente han estado excluidos. Es lo que debió haber hecho este gobierno, honestamente. Y sin embargo, no fue lo que vivimos en muchos casos y eso es muy triste. Por ejemplo, cosas como la reforma pensional que pues ahorita estamos por ver qué se decide con respecto a su destino. Uno de los puntos más importantes de la reforma pensional son esas transferencias monetarias a la población mayor que nunca pudo cotizar suficiente por una pensión. Ese es el componente que uno de verdad dice, eso hay que defenderlo con lo que sea. Resulta que ese es un componente que se podía pasar por decreto, ¿sí? No tocaba, en otras palabras, llegar hasta estas transacciones con el Congreso de la República para implementarlo. De la misma manera, numerosas mejorías al sistema de salud, al sistema educativo se pueden lograr con buen manejo desde el Ejecutivo y además el Ejecutivo cuenta con la facultad de pasar por decreto, si así se requiere, un plan nacional de desarrollo que puede incluir muchísimas cosas y de pasar por decreto el presupuesto general de la nación
cada año. Esto es más que suficiente para decir, por lo menos, se van a pasar algunas normas clave. La buena gerencia del Estado estoy seguro de que transformaría al país, y el tener una relación entre ejecutivo y legislativo que empezara a, digamos, a asfixiar a estos elementos que viven de endeudarse de plata mala vida para entrar al Congreso y luego pagar eso con desfalco al Estado. Si podemos asfixiarlos de plata durante 4 años, eso también nos empieza a renovar el ciclo político, porque en el siguiente ciclo político pues va a haber menos, incluso menos criminales que quieran financiar campañas que saben que no les van a cumplir. ¿No? Y además no creo ni siquiera que le tocara a uno quedarse sin pasar leyes, solo es cambiar la manera en que se tramitan estas cosas. Hacer sobre la mesa algunas cosas que el mismo centralismo económico del poder colombiano ha impedido, y es que, por ejemplo, si en la costa atlántica, si en el Pacífico se necesita una carretera, se necesita un acueducto, estas son cosas que el representante de la Cámara de un departamento de estos debería poder levantar la mano y decir: qué pena, señor ministro, señor presidente, este presupuesto no se vota y cuente con mi oposición incluso en otras leyes en el futuro si mi región no recibe esta obra de infraestructura clave. Y soy yo que estoy levantando la mano, que quede registrado. Entonces, si eso sale bien, esto es políticamente muy bueno. La gente debería volver a votar por alguien que lleva este tipo de desarrollo a su región. Por otro lado, si sale mal, si se pierden los recursos, si hay sobrecostos, si hay demoras, sabemos inmediatamente a quién cobrarle políticamente y también disciplinaria y penalmente. Esa es la hoja de ruta. Transformar esa relación entre el Ejecutivo y el Legislativo es Luis clave. Carlos, yo quiero, esta conversación me parece muy interesante, pues estoy segura que nos va a ver gente de, digamos que tienen como distintos niveles de conocimiento, sobre todo de formación política. Entonces, yo quisiera preguntarte, hoy tú te vuelves presidente, hoy ya, te posesionaste, dime 3 cosas claves que tú digas, se pueden pasar por decreto, yo las paso por decreto, y después dime cómo vas a enfrentar la crisis de comunicación de que te empiezan a pintar como un dictador en Colombia e internacionalmente. Porque, digamos, veo un panorama que es interesante, pero se puede volver hostil porque acá hay una gente que no va a querer soltar sus privilegios, ¿no, Pablo? O sea, no, Sí, digamos, total. suena bien, pero va a ser duro. Dime, voy a hacer 3 cosas, así las hago para la gente, como para que toda la gente te entienda mucho cómo hacer ese sistema, y cómo vas a contrarrestar tú que te digan te volviste un dictador porque no estás negociando con el Congreso. Sí, mira, primero, hoy en día tenemos un presupuesto opaco que favorece totalmente el desvío de recursos públicos. No necesitamos una reforma al estatuto orgánico del presupuesto para solucionar esto, que es lo primero que, digamos, en el mundo de la política colombiana la gente pensaría: nos toca pasar una ley para crear un presupuesto programático. No, eso ya se puede hacer por simple voluntad política. El Ministerio de Hacienda puede radicar un presupuesto general de la nación, que es un presupuesto programático, regionalizado, y llevarlo a debate transparente en el Congreso. Número uno. Número dos, toca ver cuál es el horizonte de la reforma pensional, pero digamos que se cayera, podemos garantizar la continuidad de esas, pues de esa pensión para los viejos, para los abuelos que no tuvieron la oportunidad de cotizar suficiente. Eso se puede garantizar sin decreto, sin reforma constitucional. ¿De dónde sacamos, perdón? Ahí sí no comulgo con esa idea de muchos compañeros de que necesitamos una Asamblea Nacional Constituyente para lograr la protección de derechos tan básicos como este. Eso se puede hacer por decreto. Eh, Otra cosa que se puede hacer por decreto, podemos volver a bajar las cuotas del ICETEX que tantos estudiantes o pues, tantos egresados están ahora colgados pagando por precisamente la decisión de direccionar esos recursos hacia el desfalco de la UNGRD. Son este tipo de cosas, cosas como, eh, por ejemplo, como ejemplo de las cosas que se pueden hacer por decreto, creo que sería importante considerar su conveniencia como jóvenes en paz. Eso es algo que no se necesita una ley para revivir este programa, ¿sí? Hay muchas cosas como, por ejemplo, el solo hecho de nombrar
a personas o nominar personas a cargos como la Fiscalía General de la Nación, a las altas cortes, que lleguen con el compromiso de cumplir una serie de estándares éticos y de impartir justicia, y que esto no tenga que hacerse con negociaciones con el Congreso a cambio de la aprobación de tal o cual proyecto, ¿sí? Nada de esto requiere leyes para lograrse. Cosas como la centralización de toda la información del Estado en una sola base de datos que les reduzca a los colombianos los trámites que tienen que hacer para que si yo le entrego una sola vez un dato, o sea, que solo que uno tenga que entregarle al Estado un dato dado una sola vez. Si me pidieron mi dirección, mi correo electrónico en la DIAN, que entonces no me lo tenga que pedir jamás la Superintendencia de Industria y Comercio, ni el DPS cuando me voy a registrar para algún programa, ni el Ministerio de Comercio cuando voy a buscar un apoyo empresarial. ¿Sí? Esta gran unificación de bases de datos eh, que además tiene beneficios a la hora de usar la inteligencia artificial para cosas como la lucha contra el lavado de activos, contra la evasión, contra la delincuencia, todo eso se puede hacer por decreto. Modificar la normatividad financiera para que a los bancos no se les castigue el otorgar préstamos competitivos a la micro, pequeña y mediana empresa, y entonces empezar a solucionar el problema de los micro, pequeños y medianos empresarios en el campo y en las ciudades que no nacieron con capital, ¿sí? Porque la mejor manera para un empresario de financiar sus ideas en Colombia es nacer rico, ¿sí? Lograr que los bancos tengan los incentivos para hacer esos préstamos, incluso sin subsidios, se puede a través de una modificación de la normatividad financiera que no requiere ley, ¿sí? La inversión en infraestructura turística para promover el turismo comunitario, esto es algo que no requiere ley más allá de lo que pueda hacer el presupuesto, el presidente por decreto en el presupuesto general de la nación, etcétera. Son muchísimas cosas, también modificaciones a la función pública para hacer que sea más equitativa la contratación de funcionarios públicos, en fin, es mucho lo que se puede hacer, y pues por ahí es donde podemos empezar. Más aún, las cosas que se pueden poner en el Plan Nacional de Desarrollo, o sea, estas que acabo de enumerar son las que puede hacer por decreto un presidente en cualquier momento. Y en el Plan Nacional de Desarrollo, mientras estemos hablando de cosas que tengan conexidad económica con el crecimiento económico, el desarrollo del país, pueden entrar ahí y pueden ser ley. Hay aspectos de la norma tributaria, hay aspectos de la norma pensional, que en la medida en la cual se justifique bien cómo están conectados con el desarrollo del país, pueden entrar en el Plan Nacional de Desarrollo. Más aún, pasando a cómo, digamos, justifica uno, pero es que no soy un dictador por hacer esto, es que nadie está diciendo que no se esté abierta la negociación con el Congreso. Lo que se está cambiando son los términos de la negociación con el Congreso. Tenemos que negociar sobre la base de un presupuesto programático, regionalizado, debatido de manera transparente en el Congreso. ¿Sí? Entonces, si usted quiere condicionar su apoyo a mi reforma tributaria a que haya recursos para construir un acueducto en una ciudad de su departamento, pues está bien, lo podemos mirar. Cuénteme más sobre ese acueducto, va a quedar en esta línea del presupuesto, es tanta plata, este es el gasto autorizado, y esto tiene su nombre, señor congresista. Usted no puede tener ningún tipo de relación con el contratista que está haciendo esto. Se da por descontado que ese contratista no puede pasarle a usted plata ni directa ni indirectamente, porque si lo hace, además, siendo absolutamente público quién está pidiendo las cosas, nosotros podemos muy fácilmente rastrear qué relación tiene usted con ese contratista, ¿sí? Entonces, tampoco es que no hubiera ningún tipo de negociación con el Congreso, solo que las condiciones se tiene que negociar sobre un presupuesto programático y regionalizado, y toca hacerlo de manera transparente. Nunca se va a ir más allá del espíritu de la ley en términos de lo que se puede hacer por decreto o no, que es lo que empiezan a hacer los presidentes autoritarios, sino que simplemente se le pone al Congreso unos estándares mínimos que se debieron haber puesto hace rato. Y además yo creo, porque lo he conversado con muchos congresistas durante el transcurso de mi tiempo en el gobierno,
que esto pues no les funciona a algunos que están robando a manos llenas, pero que muchos congresistas les encantaría tener un sistema de este tipo porque les permite a ellos competir políticamente de una manera justa. Una de las angustias más grandes de los congresistas honestos que los hay es que ellos tienen que llegar a cumplirle a la gente que votó por ellos, pero sin hacer uso del mismo mal uso de recursos y de desvío de recursos que hacen los que están delinquiendo. Si nivelamos ahí la cancha, los congresistas que les gusta hacer política, que es una actividad legítima, decirle a la gente, mire, yo le prometo esto para su región, le prometo esta otra cosa, vote por mí, y luego hoy lo hago, y si ve, le cumplí, vuelva a votar por mí. Es el deber ser de la política, y creo que podemos lograr que llegue a ese destino el quehacer político en Colombia, pero para empezar a hacerlo así, esto es un impulso que a mi juicio tiene que venir desde la presidencia de la República, porque el poder de radicar el presupuesto, de modificarlo, y quien tiene la batuta a la hora de debatirlo, es el presidente de la República por cómo funciona nuestra Constitución, por cómo ha funcionado incluso desde antes de la Constitución del 91, y entonces es muy difícil hacerlo porque a veces uno puede decir, bueno, no, pero para esto es muy importante entonces tener al Congreso o empezar desde el Congreso. Realmente desde el Congreso es una buena plataforma para denunciar lo que está sucediendo, es una buena plataforma para exigir esos cambios, pero para lograrlos tiene que venir desde quien tiene la iniciativa presupuestal, que es el presidente de la República. Pero ¿no crees que en otras cosas sí sería necesaria una constituyente, por ejemplo, para que deje de ser el Congreso el que nombre precisamente a los órganos de control, o para que el Banco de la República deje de ser un intermediario que favorece a los bancos privados para financiar al propio gobierno? Creo que hay algunas cosas, por ejemplo, esa relación entre las altas cortes, los entes de control y el Congreso de la República, que es bien enmarañada, sí parece diseñada para que entre todos se hagan pasito y nunca nadie asuma una responsabilidad. Esa es una reforma importante. Ese podría ser un acto legislativo, no se necesita una asamblea constituyente. Sí. Por ejemplo, para solucionar el tema del centralismo, porque Colombia es un país muy centralista, casi que el gran desarrollo está en una serie de pequeñas ciudades y hay una vastedad del territorio pues a la que casi nunca le llegan los recursos, que si quisiera montar, no sé, un centro de salud, un hospital, reformar una escuela, o sea, cosas simples que deberían ser garantía de derechos de todo, cuestan mucho para las regiones más alejadas del país. Y entonces, ¿cómo solucionamos ese problema de centralismo que también parte de la manera en la que fue hecha esa constituyente y cómo está organizado nuestro Estado? Hay muchas cosas que se pueden hacer desde ya y, por ejemplo, el aspecto más perverso del actual centralismo es la centralización del poder económico en Bogotá. Y lo que pasa es que toda esta mermelada, estos contratos a dedo a los congresistas, muchas veces los famosos técnicos, los famosos tecnócratas, venden la idea de que esta mermelada ocurre a pesar de sus buenas intenciones, cuando la realidad es que la mermelada es el soborno que los tecnócratas le pagan al Congreso de la República para mantener la centralización del poder económico. Absolutamente nada en la Constitución ni en la ley nos impide tener un debate amplio, abierto, acerca de la regionalización del presupuesto en el Congreso de la República. Por ejemplo, con el acto legislativo que hubo, que ya de reforma al Sistema General de Participaciones, me parece que ese acto legislativo es la respuesta a hemos dicho, nos pone a correr el riesgo de pasar de una corrupción centralizada a una corrupción descentralizada, ¿sí? Cuando lo que deberíamos hacer sería lograr una descentralización transparente del gasto. Y sería mucho más fácil lograr esa descentralización transparente con un presupuesto programático regionalizado debatido en el Congreso. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, yo digo, mire, vamos a poner una fórmula de que esta es la plata que le va a llegar a tal departamento
del presupuesto general de la Nación este año y le vamos a quitar esa plata al Estado Nacional y vamos al Estado Central, al Gobierno Central, y le vamos a dar unas competencias a ese municipio para que pueda pues proveer esos servicios. Si hacemos esto en el contexto actual de opacidad, lo que va a pasar es que esos servicios centralizados que tienen algún nivel de economías de escala se van a dejar de proveer y vamos a transferir una plata que en una caja negra a una clase política regional que hoy en día pues ha sido la autora de mucho de este sistema perversamente opaco. Y muchas veces la descentralización, la regionalización de los recursos más bien, es muy complicado hacerla por fórmula y es el tipo de cosas para las cuales surgieron históricamente las legislaturas, para debatir cómo se utiliza, cómo se regionaliza el presupuesto de toda la nación. A mí me parece mucho más provechoso que de manera transparente en el Congreso de la República las regiones vengan y planteen cuáles son sus intereses regionales, que negocien con la nación en su totalidad. Mire, usted me tiene que traer esto acá antes de que, si usted me tiene que traer tales cosas al Chocó, antes de que se vaya a construir una segunda línea del metro de Bogotá, por ejemplo. Eso es el tipo de debate democrático, creo yo, que deberíamos tener por encima de descentralicemos utilizando una fórmula así, esa que es lo que se hizo en este acto legislativo del Sistema General de Participaciones. Me parece que si no solucionamos el problema de la cultura política primero, la descentralización nos va a salir muy mal. Luis Carlos, y hablando de cultura política, puedo hacerte un par de preguntas de coyuntura antes de que terminemos esta entrevista, que me está pareciendo que vamos a tener que hacer una segunda y una tercera parte. Porque me una buena conversación. Una pedagogía importantísima. Pero buenísima, me encantó. Tú viste el resultado de la consulta del Pacto Histórico, 2.700.000 votos. Iván Cepeda está punteando en las encuestas, ahora que hay encuestas nuevamente, pero encontramos en esa lista cerrada que se ha conformado ahí, pues una cantidad de gente indeseable, gente de maquinarias, gente que ha traficado clarísimamente con votos, gente que no lo representa. Es un poco crónica de una muerte anunciada lo que está sucediendo ahí, y como que parece todo el mundo tener ahí en la parte de atrás de la cabeza la idea de que Roy Barreras está ya esperando en ese frente amplio para comerse todos esos pocos sueños que van quedando de la utopía progresista. ¿Cómo lees tú ese panorama que ha sucedido en los últimos meses? ¿Qué te parece la figura de Iván Cepeda y qué opinas de Roy Barreras? Sí, bueno, con respecto a la consulta del pacto para las listas del Congreso, me parece muy importante que haya sido un ejercicio democrático. Al ser una consulta abierta a todo el mundo, se corría un riesgo que creo que por lo menos en algunos casos se verificó, y es que políticos tradicionales entraran a esa lista como ocurrió, y pues eso nos pone en una situación que creo que no hace parte de esa visión de cambio a la que tantos nos apuntamos en el 2022. Y creo que esto se replica de gran manera en lo que ha ocurrido en el tema presidencial. Inicialmente mi lectura es que se estaba configurando una consulta del pacto histórico que estaba encaminada a eliminar absolutamente todas las candidaturas verdaderamente de izquierda, privilegiando la candidatura de Daniel Quintero, y esto con el fin de eliminar a cualquier candidato fuerte. Yo creo que el candidato más fuerte de la izquierda hoy en día, si compitiera, seguiría siendo Gustavo Bolívar. O sea, esto iba encaminado a eliminar su candidatura, a eliminar la candidatura de personas muy interesantes como Carolina Corcho, de Susana Muhammad, y una potencial candidatura de alguien como Iván Cepeda, cuando Gustavo Bolívar muy centradamente, con unos principios muy encomiables, dio un paso al lado y dijo: no, yo apoyo la candidatura de Iván Cepeda. Pues ahí logró zarandear un poco las cosas, porque en un frente amplio Quintero contra Roy, creo que
ahí habríamos tenido más o menos el mismo tipo de candidato como resultado independientemente de quién ganara, pero Cepeda representa a una verdadera vertiente de izquierda frente a Roy. ¿Qué sucede? El cálculo del presidente, según lo entendemos muchos, es que ninguna figura verdaderamente de izquierda gana en segunda vuelta, ¿sí? Y ese es el cálculo que yo creo que nos toca hacer a todos los que queremos en últimas incidir sobre el resultado final. Creo que esto es algo que el presidente tiene claro, es algo que Roy sabe, creo que es algo que el mismo Iván Cepeda sabe, y por lo tanto yo creo que se va a encontrar el mecanismo para que en algún momento Iván Cepeda decline esa candidatura a favor de Roy Barreras o de una figura como Roy Barreras, es decir, de la política tradicional que no representa para nada esas aspiraciones de cambio que nosotros tenemos. Y eso me parece triste, me parece que es una manera en la cual se están eh, inflando las esperanzas de la izquierda de que un candidato verdaderamente de izquierda llegue ahí, pero yo creo que se van a mover hilos, y tengo que decirlo de frente, los va a mover el presidente Petro porque está haciendo un cálculo político que no está equivocado, ¿sí? Y es que en segunda vuelta es bien difícil que Cepeda gane. Eh, ese cálculo político lo entiendo y lo comparto, pero a mí lo que me preocupa es que para esa candidatura de pronto, de alguna manera más cercana a la conciliación con el centro, que la ficha sea Roy Barreras. Eso es una decisión que va en contravía de la transformación por la que muchos de nosotros estamos jugados, y no me parece que es la dirección en la que deba ir la izquierda, y es precisamente también desde el interés de presentar una alternativa a esa candidatura que puede, con capacidad de tender puentes al centro, pero además de hacerlo sin esos vínculos con la política tradicional que estoy yo en mi propia candidatura. ¿Pero tú crees que Iván Cepeda estaría dispuesto a hacer esa jugada de cederle al final el paso a Roy Barreras? Yo creo que sí, pero creo que tú se lo puedes preguntar, o no sé si se lo has preguntado, pero me parece que es la pregunta que... Sí, le hemos hecho varias entrevistas. La verdad es que a nosotros, todos los que estamos por lo menos remando desde esta izquierda que por lo menos piensa en la utopía progresista, tememos muchísimo la figura de Roy Barreras, pues por su recorrido, por lo que es. De hecho, una de las personas que fue a pedirte puestos a la DIAN es él, y es una persona que viene de la política tradicional del uribismo, de todo eso lo sabemos perfectamente. Cuando sale Iván Cepeda a la arena política, nos vuelve la esperanza precisamente por ser una persona clarísimamente de izquierda, defensor de derechos humanos, que nunca ha estado en política electoral, y de hecho inmediatamente muchísimas personas empezamos automáticamente a apoyarlo. Para mí sería una desilusión total si hubiese algún plan por detrás de bambalinas. Yo te aseguro que le vamos a hacer esta pregunta en estos días nuevamente a Iván Cepeda. Pero, ¿por qué te parece tan mal candidato Roy Barreras? Me parece mal candidato no por las razones que muchas personas lo critican. Mucha gente lo critica, dizque por camaleón, que primero estuvo con Uribe, después con Santos y ahora con Petro. Pues a mí me parece que estar equivocado y corregir la opinión y llegar a tener una buena opinión, pues es válido, es legítimo, pero es que yo creo que incluso a este tipo de políticos les gusta la acusación de que son camaleónicos, porque es que el problema no es que hayan cambiado de opinión, si eso no es que se sentaron a leer a Gramsci y dijeron, oiga, ¿sabe qué? Estaba equivocado, voy a rectificar. No, es que desde la derecha, desde el centro, desde la izquierda, ellos han logrado una serie de situaciones muy ventajosas para sus propios intereses, para los de sus aliados, que muchas veces se les vincula, se les presume que hay unos intereses criminales que están favoreciendo, ¿sí? A mí Roy Barreras, yo no, o sea, me amenazó con partirme las piernas y todo, pero para mí esto no es una cuestión personal, ¿sí? No es una cuestión personal ni de una vendetta, eso es de mafiosos, así que por mi lado no es. Pero es un tema objetivo, es un tema de que si Roy Barreras a mí vino
a insistirme, bajo amenaza de partirme las piernas, que nombrara como director de aduanas de Buenaventura a un señor que posteriormente se encontró en un allanamiento de la casa de Papá Pitufo, que su hoja de vida estaba allá, junto con la de varios aliados de Papá Pitufo, y que además después de mi salida de la DIAN lograron nombrarlo en Buenaventura, para mí es preocupante porque esto coincide con otras cosas que sabemos acerca de los intereses clientelistas de Roy y de su círculo, ¿sí? Me parece muy preocupante que una persona que les hace, o sea, que, mejor dicho, la interpretación más generosa es que es una persona que les hace favores a los intereses de las economías ilegales, ¿sí? Pero creo que tenemos razón para cuestionar si esto no va mucho más allá. Ese tipo de personas es precisamente la que, por más que haya logrado unas negociaciones de acuerdo de paz por las cuales una parte importante de la izquierda, incluyendo, según declaraciones que le he escuchado de Iván Cepeda, están agradecidos. Más allá de eso, esta es la ruta por la cual las economías ilícitas cooptan el Estado colombiano, ¿sí? Entonces digamos que Roy lo hizo por bobito, se dejó timar, que creo que es la versión que está manejando en las indagaciones que le ha hecho la Corte. Pues qué pecadito, igual no necesitamos una persona así de inocente en la presidencia, necesitamos a alguien más despierto, entonces no nos sirve. Que no es bruto, no, yo tampoco creo que sea bruto, menos lo necesitamos. Ese es mi cuestionamiento. Excelente. Yayis, que te veo que estabas preguntando. Sí, no, es que con toda esta conversación que de verdad me ha parecido muy interesante, voy a hacer una estatua de Pablo en un parque y le voy a poner San Pablo de la crítica política, porque me ha ofrecido unas conversaciones bien interesantes, pero me queda una gran pregunta y es, vea, usted estuvo en la DIAN, tuvo una lectura del presupuesto y también tuvo una lectura de todo esto que nos está contando de cómo la ejecución del país. ¿Usted qué diría? No se logró profundizar mucho más en las reformas que planteaba este primer gobierno de izquierda porque A, el país estaba muy endeudado, B, no supimos administrar la plata, 3, había un sistema terrible y corrupto que no nos dejó, o todas las anteriores, o sea, ¿usted qué diría? ¿Cuál fue su lectura de por qué no se logró hacer más ya en este gobierno que ya casi no le queda nada, que sin duda puso temas interesantes y los trató de impulsar, pero con usted vemos la lectura de un sistema ahí bien complejo? ¿Qué pasó ahí, Mr. Taxes Business? Obviamente hay un poco de todo, pero yo me enfocaría en la segunda opción, y es que se administraron mal los recursos, pero sobre todo se administró mal. No quiero, mejor dicho, a mí no me complace, como les complace, pues complacer casi perverso a muchos, criticar la gestión del presidente Petro. A mí me duele porque yo tenía la esperanza de que funcionara muy bien, pero muchas de las cosas que el presidente culpa, le echa la culpa a la Constitución, le echa la culpa al Congreso, le echa la culpa a sus ministros, en realidad nacen de una... Yo me acuerdo que yo escuchaba mucho esto de la oposición, digamos, al presidente Petro cuando era alcalde de Bogotá, y entonces me parece harto tener que usar la misma terminología, pero el presidente Petro es un muy mal gerente, ¿sí? Un gerente tiene que hacer cosas aburridas como, por ejemplo, tener una lista de cuáles son sus metas, tener una hojita de Excel o algo similar en la cual haya unos responsables, unas fechas de cumplimiento y hacerle seguimiento a eso de manera detallada. Tener un asesor que haga eso o algo así, ¿sí? Pero en últimas tiene que estar encima del proceso, ¿sí? Uno se imaginaría que en algún momento en este gobierno hay conversaciones con el presidente o con el presidente y un equipo de asesores que digan, bueno, a ver, ministro, entonces habíamos dicho el 7 de agosto de 2022 que al término de los primeros 6 meses en su cartera tenía que estar esto, al término del año tenía que estar esto, vamos en año y medio y se han cumplido el objetivo A, B y el C. ¿Por qué ha sido? No, que es que el otro ministro me tiene bronca. No, pero ¿cómo así? ¿Por qué no me avisó? Traigamos otro ministro. Ministro, ¿qué está pasando? No, es que no, yo me llevo bien con el ministro, pero aquí hay un viceministro que es que usted acuérdese, presidente, que me insistió en que lo nombrara, pero ese man está haciendo esa oposición. Ah, no, ¿cómo así? Tráiganlo acá. Eso tiene que estar en 15 días. Si no está en 15 días, usted sale. No lo hizo, en 15 días salió, sí. Cosas oficinescas, pero alguien las tiene que hacer.
y de primera mano digo, nadie las hizo en este gobierno, entonces no es, sí, o sea, mucha de esta responsabilidad se le delegaba, por ejemplo, a Laura Sarabia, quien tampoco era de hacer esto, y que tampoco, también creo que habría sido complicado un poco por quizá los egos de los ministros, qué sé yo, y por eso es importante que el presidente juegue un papel muy importante ahí en el detalle, no es que microgerencia, pero sí que gerencia, y eso no se dio. Yo como director de la DIAN encontré algunas de las cosas que el presidente criticaba en el funcionariado en general. Hay mucha inercia, hay gente que quiere seguir haciendo lo mismo del año anterior, hay gente que defiende las cosas que ya existen como si su vida dependiera de ello, pero lo que yo encontré es que uno sí puede encaminar a esa burocracia a las grandes reformas. Hay que, en parte hay que imponer, en parte hay que persuadir y en parte hay que aprender de lo que están diciendo sin dejarse meter los dedos en la boca. Pero pues eso no se hizo y a mí sí me parece que este desorden administrativo se le está echando la culpa a todo el mundo, menos a, pues de pronto, fallas que haya podido tener el presidente, y sí me parece muy preocupante este argumento de que necesitamos una asamblea constituyente porque no nos dejaron gobernar. No, para llegar a esa conclusión primero hay que intentar gobernar, gerenciar con meticulosidad, con disciplina, y de nuevo, es con tristeza y sin ningún espíritu eh, de crítica pues acérbica que lo hago. Son grandes conclusiones y me gusta mucho esta conversación. Siento que el debate político tiene que llenarse de este tipo de conversaciones, de menos TikToks tan emocionales y que la gente empiece a pensar que son las cosas que están mal en el sistema. Tiene que ser consciente porque hasta comprando un huevo, hasta llevando el hijo al colegio, hasta no pudiendo entrar, o sea, en todo la política nos atraviesa y como que si no lo pensamos mejor, es nuestra quiebra y es nuestra ruina como individuos y como país, así que me encanta esta conversación. Oye, pero una cosa, yo no me pienso perder ningún debate tuyo presidencial, especialmente uno que tengas con Roy Barreras, va a ser, mejor dicho, de coger balcón. Te voy a hacer una pregunta así como para debate. ¿Tú habrías comprado los aviones de guerra? En principio sí, digamos que las preguntas que me hago en este momento son, o sea, uno escucha que quienes dicen la guerra del futuro no va a ser con aviones tripulados, deberíamos estar invirtiendo de una vez en drones de primera generación. Pero pues más allá de la tecnología específica en la cual la Fuerza Aeroespacial hizo unos análisis muy detallados, sí, creo que hay que invertirle a la Fuerza Aeroespacial, hay que invertirle a las Fuerzas Armadas, y en su momento cuando el gobierno de Iván Duque estaba planteando una compra parecida, pues en ese momento yo no era una figura tan pública como ahora, pero no fue algo que yo criticara, me pareció pues, que era una equivocación. Creo que así como me parece que es oportunista quienes lo critican ahora cuando es una inversión que muchos expertos consideran necesaria en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas del país, pues me parece que fue oportunista o pudo haber sido oportunista, no sé cuál haya sido, estoy seguro que también hubo una posición de pronto muy genuina de algunos en la izquierda el criticar esa adquisición, pero en general invertir en nuestras Fuerzas Armadas, en que tengan equipo de última tecnología, me parece muy importante, sobre todo en un país que tiene el conflicto armado que nosotros no tenemos. ¿Compartes el criterio del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, de que un menor de edad con un arma es un combatiente y un blanco legítimo? Entiendo lo que dice el ministro. Estas son decisiones muy difíciles. Me parece que tiene uno que haber llegado hasta las últimas circunstancias para evitar que haya estos bombardeos en los que puedan, o enfrentamientos en los que puedan perecer menores. No, para mí no es claro por lo que se ha hecho público que de verdad se hubiera estado ante una situación en la cual, en la cual no hubiera ninguna otra solución que la que se tomó. Me parece que
que en cualquier caso siempre es condenable el dar de baja a menores de edad en combate, que siempre se tiene que evitar y que necesitamos mayores justificaciones que las que se nos han ofrecido hasta el momento, para ser sincero. ¿Y qué opinas de la crisis que estamos viviendo con el tema de lo que se le incautó a alias Calarcá hace un año, que lo tenía la Fiscalía de Antioquia, no sabía nada la Fiscalía Nacional, y ahora parece que hay injerencia de la guerrilla en decisiones de inteligencia militar y posibles o presuntas ayudas de la inteligencia militar hacia la guerrilla? Sí, pues esto es parte de aquello a lo que me refería con los grandes riesgos de negociar cosas permitiendo la infiltración de economías ilegales en el gobierno, ¿no? Me preocupa muchísimo el hecho de que el general el general Huertas, que está involucrado en esto, haya sido elegido por el presidente Petro para sacarlo del retiro y ponerlo en el cargo en el que está. Porque no sería, de nuevo, pues de pronto se abusó de la buena fe del presidente, qué sé yo, pero pues no sería la primera vez que entonces vemos al presidente tomar decisiones de personal con un criterio lamentable, de la misma manera que está rodeado de personajes como Benedetti, como lo estuvo de Laura Sarabia, como lo sigue estando, y pues creo que promoviendo al final como su candidato presidencial a Roy Barreras. Todo esto suma una serie de cosas que me inquietan mucho, porque uno ve a quienes directa o indirectamente son aliados de las economías ilícitas y de las insurgencias en el primer círculo del presidente. Eso es sumamente preocupante, y además me parece muy preocupante que pues ya lo reconoció la misma fiscal general de la Nación, ha habido unas demoras inexcusables en investigar este tema. Yo tuve la oportunidad de trabajar con la fiscal general de la Nación, recién fue nombrada, me pareció una persona claramente conocedora de su tema. Cuando llegó me pareció una persona muy dinámica, pero son hartas cosas en las que se ha demorado la fiscalía durante su administración, no solo esta, sino investigaciones como la del caso de Ricardo Bonilla y los investigados por el tema de la ONG-RD. Me preocupa, incluso quiero pensarlo mejor, de verdad, y no solo porque pues, haya sido nombrada por el presidente de un gobierno del cual hice parte, sino porque en general creo que es una buena práctica pensar lo mejor de todo el mundo, también pensar lo peor por si acaso, pero tratar de quedarse como de tratar de entender qué habrían hecho las personas si estuvieran actuando de buena fe. Me parece muy preocupante entonces que incluso si ha estado actuando de buena fe la fiscal, que haya esta impresión de favorecimiento a algunos intereses, o sea, de favorecimiento a las personas cercanas al gobierno y al presidente, porque ni siquiera es lo que el presidente planteó cuando la ternó a ella. Él dijo, quiero personas que sean imparciales, que tengan una trayectoria respetable, independientes, y esto no luce bien, me inquieta mucho ver eso. Y allí. Hablando de eso, ¿cómo sería en un eventual gobierno de Luis Carlos Reyes los temas de paz y los temas de tratar de que este país recupere por fin el monopolio de las armas en lugar de que se sigan proliferando todo tipo de grupos armados? Sí, una cosa muy concreta, esta idea de permitir la legalización de capitales de las economías y de los actores ilícitos a cambio de su entrega, me parece que es una mala idea. Genera lo que podríamos llamar malos incentivos dinámicos. Claro, al que ya delinquió y acumuló un montón de riqueza, pues le sirve, seguro deja de delinquir y te entrega el X% de su plata y se queda con el 12%, creo que se estaba proponiendo, y pues seguro ese no vuelve a delinquir, pero esto crea los incentivos para que otras personas digan, listo, entonces por cada 144.000 millones de pesos que haga con el narcotráfico, me puedo quedar con 12.000, reto aceptado, ¿sí?
Entonces, eso no me parece que deba ser, o sea, es algo que yo no implementaría. Mm, También veo con mucha preocupación el que estemos dándole este estatus político a criminales. Creo que ya todas las negociaciones políticas que era razonable tener en Colombia con actores armados las tuvimos. Creo que ahora los criminales debemos tratarlos como los criminales que son y punto, ¿sí? Y dejar de dar este estatus político para unas negociaciones que no son, si una negociación de paz con una insurgencia con motivación ideológica siempre es algo muy delicado, pero es comprensible. Esta negociación con criminales no me parece que sea conducente precisamente a ese monopolio de la fuerza y de las armas por parte del Estado. Por otro lado, me sigue preocupando que perdamos la guerra de los estómagos. ¿Sí? La guerra de los estómagos se pierde cuando las insurgencias son capaces de poner comida en el estómago de la gente y el Estado legítimo no. Y eso es lo que sigue sucediendo. Entonces en la derecha están diciendo que hay que echar más plomo y en la izquierda que hay que abrir más mesas de negociación. La principal medida de paz es llevar la garantía de derechos fundamentales a todo el territorio nacional al nivel que lo tenemos en las grandes ciudades. Es que es muy difícil pedirle a la gente que no acolite a las economías ilícitas, por ejemplo, cultivando coca cuando en su región no hay justicia y las insurgencias, mal que bien, resuelven las riñas entre vecinos, los líos de faldas, todas estas cosas. Número dos, cuando no hay oportunidades de trabajo por fuera de las que ofrecen las economías ilícitas, cuando además no hay educación, no hay salud. No estoy desconociendo la importancia del fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Por eso cuando hablábamos de los aviones, yo digo, mire, yo creo que hay que invertirle a esto, hay que invertirle a las Fuerzas Armadas, hay que recuperar, entre otras, la moral de la tropa. Uno entiende quizá de dónde vengan algunas críticas de algunos generales retirados cuando uno ve las acusaciones ahora hacia el general Huertas. ¿Sí? Fue el único caso, si esto está pasando en otros casos en los cuales generales antes retirados se traen de regreso mientras que se manda a calificar servicios a promociones enteras de generales y de oficiales de la policía haciendo unas transformaciones de la cúpula. Puede que sea necesario o no, pero lo cierto es que esto desmoraliza y necesitamos recuperar la moral de las Fuerzas Armadas. Yo creo que eso no riñe con una visión social y progresista del manejo del Estado. Pero entonces lo que ellos dicen es necesitamos llegar con toda la oferta institucional del Estado y no estamos haciendo esto. Y eso es algo que, por ejemplo, regresando a cosas que se pueden hacer por decreto, se puede lograr perfectamente con las herramientas que da un buen plan nacional de desarrollo. Oye, tengo una curiosidad. ¿Tú qué opinas del tema de Fuerza Ciudadana, las elecciones en el Magdalena? Que termine Petro y Caicedo peleando, que se hayan perdido 4 curules por no aceptar esos dos, de alguna forma, un acuerdo en las elecciones pasadas, pero que ahora incluso prefiera el pacto histórico, apoyar a un candidato y aliarse con Cambio Radical y con el mismo Centro Democrático con tal de no unirse con Caicedo. ¿Qué es esa locura? ¿Cómo interpretas tú esa vaina? Sí, es tal cual, me parece una locura y entonces me parece muy paradójico que el presidente y Roy Barreras nos estén llamando a la unidad, pero que a la hora de unirse con Fuerza Ciudadana en el Magdalena hayan preferido unirse con el Centro Democrático. Sí, entonces por eso es que estos llamados a la unidad que nos hacen a todos los que venimos desde una perspectiva social, a mí me parecen muy huecos. ¿Sí? A mí lo que me están diciendo, o sea, yo no puedo compartir esos llamados a una unidad, que es unidad con qué, o sea, unidad hasta el punto de perder la identidad progresista en una masa amorfa, no me suena y por lo tanto me parece que esto que ocurrió en el Magdalena es interesante. Me parece que Caicedo ha dicho algunas cosas que era necesario decir y me parece que es un correctivo importante el decir, no, espere, es que no, de pronto la unidad a cualquier costo sí, pero la verdadera unidad de quienes tenemos una visión social y progresista
de las cosas y creo que necesitamos plantear una unidad programática, no una unidad personalista. Es una unidad programática lo que necesitamos. En el momento en que la unidad personalista también empieza a transferir votos del presidente Petro a Roy Barreras o a la figura que tome el lugar de Roy si se desinfla muy rápido, pues creo que tenemos que estar detrás de programas transformadores y de gente que de manera creíble puede implementar esos programas transformadores, no de este tipo de personajes que nos llaman a la unidad alrededor de ellos sin importar lo que estén haciendo. Luis Carlos, ¿y quién financia tu campaña presidencial? En este momento, la financiación que hemos recibido ha sido a través de aportes a una VAQI, entonces son pequeñas donaciones. Una de las cosas que queríamos hacer era traer este modelo de financiación de las campañas a Colombia. Esto ocurre en otros países y bueno, es un reto porque pues claramente pues hay muchos candidatos que cuentan con fondos que no se les exige que divulguen así muy claramente de dónde están saliendo. No digo que por eso tengan que ser mal habidos, ni mucho menos, pero me parece que el modelo de buscar donaciones, especialmente pequeñas donaciones por parte de la ciudadanía, es algo que me gustaría ver más en Colombia, y por lo tanto es que estamos financiando así la campaña, que ha sido una campaña pues en la que el voluntariado ha aportado realmente casi todo lo que hemos hecho. Me llama mucho la atención. Perdona, financiación empresarial. Ahorita llega Luis Carlos Sarmiento Angulo a hacer un aporte importante o así. ¿Lo aceptarías en tu campaña o no? ¿Por qué te ha llamado? No. De pronto, después de esta entrevista. De pronto no se está viendo. De pronto, y Luis Carlos Sarmiento Angulo va a ser tremendo este programa. Dedicamos esta mañana, vamos a un programa más a él. No, yo creo que la ley contempla por buenas razones el que las empresas financien a las campañas presidenciales y de políticas. Creo que es legítimo mientras se haga el ejercicio de transparencia así, y que la gente sepa, bueno, si le están aportando a ese candidato debe ser porque está representando muy fielmente esos intereses. De pronto, o sea, si Luis Carlos Sarmiento Angulo me ofreciera financiar su campaña, mi campaña, quiero decir, me sorprendería un poco, porque yo pensaría, se vio representado por esto. Por lo pronto no he hecho ningún ofrecimiento. Yo quería preguntarte de eso, no lo de tu tocayo, sino de esa iniciativa que va de cara a la ciudadanía. Es cierto que en muchos otros países, yo soy magíster en comunicación política y a mí eso me llama la atención, porque en otros países sí se ve mucho, acá no. Primero al político y a las ONGs, ¿no? Les da como un poquito de pena hacer la VAC y todo esto. Me parece bastante legítimo, pero yo quiero preguntarte, a una ciudadanía como la colombiana, que critica los medios pero no quiere pagar por contenidos que sean más independientes, que critica a los políticos, pero le cuesta dar a una causa política, a un político o a un partido político, porque creen que no es su responsabilidad, porque creen que de alguna manera más bien los políticos les deben, o sea, no entienden esto como un colectivo, sino como que alguien nos va a salvar. ¿Usted cómo va a hacer para convencer a esa ciudadanía, más allá de que claro, a ustedes les parezca un buen personaje y todo esto, para que se metan la mano al drill y digan, no, yo le voy a donar 10.000, 20.000 a Luis Carlos y no me voy a comer esta arepita porque sí, porque voy para adelante con la política y con mi país, y que de verdad eso funcione? Porque si funcionara así a gran escala, eso sería hermoso y sería increíble. Sí, claro, lo que en estas cosas es como tú lo describes. Creo que hay mucho cinismo y mucha desconfianza. Uno de los comentarios que recibí en algún video que hice sobre esto fue, pero ¿cómo así? Eso es casi $500,000, póngalo usted. Yo me pongo a pensar,
¿de dónde creen que yo tengo $500,000 de dólares? Claro, porque se imaginan que pues en la DIAN un director de la DIAN se enriquece, pero pues no lo tengo porque actué de manera ética y consistente con los principios que siempre he defendido ante la ciudadanía. Estoy muy al tanto de la boleteada, si se quiere, que esto representa, pero me parece que también es un aporte porque que estoy dispuesto a hacer, digamos, poner esta conversación porque las cosas que empiezan pareciendo una locura, que todo el mundo se ríe, de pronto alguien dice, ay, no es tan tonto, y después de un tiempo cogen fuerza. Entonces, creo que, eh, creo que vale la pena hacerlo, incluso en medio de todo ese escepticismo, porque pues eso nos va a dar la posibilidad de tener una política mucho más independiente de esos grandes financiadores, ¿sí? Bueno, Luis Carlos, yo ¿Cómo creo le que nos hemos respondió? volado el Perdóname. tiempo, ¿no? A mí me No, encantaría pero que antes hicieras de, ¿cómo la cómo última le he pregunta de respondido? cierre para Yayis, pero quiero agradecerte de verdad, no solamente la claridad a la que nos tienes acostumbrados, la pedagogía que has dado, hemos aprendido un montón contigo, vamos a seguir tu campaña, tus debates, sueño con ese debate tuyo con Roy Barreras, igual que todo el mundo, y vamos a pedirle a la gente, por favor, que comparta esta importante entrevista, yo creo que es muy buena para que la gente aprenda pues, una cantidad de cosas que yo no sabía, cantidad de cosas que no necesitamos una constituyente, sino echar un poquito de fuerza a lo que ya tenemos, a los decretos y poder hacer cosas significativas. Así que bueno, muchísimas gracias. Y Yayis, tu pregunta y cerramos si quieres. Sí, perdón, no, porque acá me puedo quedar, me encantó Sí, esta también. conversación. No, ¿cómo le respondió la ciudadanía? ¿Sí le han donado? ¿Cómo ha visto usted la cosa? ¿Cómo ha visto usted esa primera pedaleada? Era lo que le quería preguntar para cerrar. Estamos en esa primera pelea. Ha habido cientos de personas que han aportado y eso a mí me encanta. Me parece que son personas que se están arriesgando a confiar en un país tan marcado por la desconfianza. Creo que estamos acostumbrados a ridiculizar la confianza precisamente por la trayectoria que tenemos como sociedad, pero es que es un círculo vicioso, ¿no? Es esa desconfianza, esa incapacidad de construir juntos la que nos lleva a tener la sociedad fracturada que tenemos. Entonces, esa respuesta que pues tengo que decir, tenemos una meta ambiciosa, pero quienes desde ya se le han apuntado, me parece que están dando un ejemplo chévere, y no por aportarle a mi campaña, sino eh, por atreverse a pensar que las cosas pueden salir mejor que como han salido siempre. Luis Carlos, muchísimas gracias, de verdad. Hasta siempre, muchísima suerte en tu campaña. Vamos a seguirte muy de cerca. Muchísimo gusto, me encantó conocerte, qué pilo y qué bueno saber que hay muchas opciones de las que la gente puede escoger y que pueden llevarnos a buen puerto con este país. Me encanta eso. Muchas gracias, Yayi. Es un gusto conversar contigo. Pablo, como siempre, un gran gusto estar en tu programa y pues por supuesto, estamos aquí pendientes de las reacciones. Mil gracias, hasta siempre.